Y tan es así de que una buena parte del monto intermediario en el sistema de mercado secundario, o sea, donde se invierte dinero, son fondos de las AFPs. Con el peso que tienen las AFPs es importante. Y por otro lado, tenemos lo que yo les decía, ¿no? Las AFPs siempre contratan sus propias compañías de seguros para que nosotros paguemos la prima de invalidez y sobrevivencia. Y ahí está, históricamente. Desde el año 2005 hasta el año 2010, todos los años contratan a su propia compañía de seguros. Y fíjense que hemos hecho el otro día estábamos haciendo una comparación, que hay compañías de seguros que están cobrando 1.09% y otras que cobran 1.7%. O sea, la diferencia es sustancial, casi 50% de más. Entonces, ¿por qué una compañía, una AFP, está contratando y está pagando 1.7 cuando hay otra que está cobrando 1.05? O sea, es un absurdo, ¿verdad? O sea, no son administradores activos. Muchas veces cuidan sus propios intereses o generan rentabilidad para su grupo a costa de sacrificar el interés de los demás. Y claro, tienes 1 millón de afiliados, si multiplica 1 millón con $10 o $5 o lo que sea, es un montón. Claro, el 15% de las operaciones, o sea, el 15.5% de la cartera administrada de las AFPs responde a inversiones en empresas vinculadas a ellas. 15% de las operaciones se hacen en empresas que están vinculadas. Compro acciones, ¿de quién? De esta empresa que es mía. Vendo acciones que también. O sea, eso es grave. Sobre todo es grave si es que no se tiene la certeza de que esas decisiones son las más correctas en el mercado. Yo estoy preparando un proyecto de ley que lo debo presentar esta semana, probablemente, donde estoy tratando de resolver todo eso, tratando de transparentar el mercado, tratando de que las comisiones sean en función de la rentabilidad y no con una comisión fija del sueldo del trabajador, tratar de garantizar participación de los que somos los dueños de los fondos de pensiones, porque los que somos dueños de los fondos de pensiones, ¿cuántos son aportantes a las AFPs acá? Que levanten la mano. No son muchos, ¿sabes? Bueno, sí, son cuantos. Los del Sistema Nacional, los que están en nada, la mayoría. Entonces, esto lo vamos a pasar porque es un poco técnico. Sí. Yo les decía, si el título de esta conferencia es cómo jubilarse a los 40 y no morir en el intento, ¿será posible o es una sola broma o es una publicidad engañosa para que hayan venido acá de ver? Y ahora les voy a demostrar que sí es posible, aún siendo un trabajador asalariado, quiera ser pobre, pero con una pensión de jubilación digna. Sí es posible jubilarse a los 40, exactamente a los 43. Yo quiero introducir competencia al sistema. En este momento tú tienes como alternativa AFP o NP. Yo quiero que haya más alternativas, porque el gran reto que tenemos en el país es ese 80% de la población que está en nada. Ese es el gran problema. El gran problema es que los sistemas de pensiones en el mundo se han construido sobre la base de relaciones laborales formales. Es decir, si tienes una relación laboral formal y estás en planilla, vas a tener una pensión de jubilación. Contrario censo. Si no estás en planilla,
no vas a tener jubilación. Esta regla es válida para los países que son formales. En Alemania, en Francia, en Canadá, Australia. Obviamente nadie se le imagina de llamar a la gente, ven acá señor, vas a trabajar, pero por servicios no personales. ¿Qué es esto de servicios no personales? Yo soy persona, y voy a trabajar. Sí, pero es una ficción. Servicios no personales significa que vas a trabajar, pero sin ningún derecho laboral. Ah, ya qué gracioso, es una creatividad peruana, ¿no? Servicios no personales, así que trae tus recibos de honorarios profesionales, y al final nos hacen trabajar en todas las condiciones laborales de dependencia y todo lo demás, pero con recibos de honorarios, o sea, sacrificando tus derechos laborales. Entonces, el 80% de la población está en esta situación, ¿no? O son trabajadores independientes, o ambulantes, o agricultores, o qué sé yo, están fuera del plan. Entonces, nosotros podríamos decir, hay que promover mayor formalización. Es verdad, hay que hacerlo. Y ahora se está discutiendo la nueva Ley General del Trabajo, y hay que promover que el empleador respete los derechos laborales, y la gente tiene que hacerse respetar también, pensando en su futuro. Y además tenemos que promover una cultura de ahorro previsional, porque no existe cultura de ahorro previsional. No es como en otros países, los japoneses, por ejemplo, desde que tienen 18 años ya están pensando en su jubilación. Desde el primer día que entran a trabajar ya están pensando en su jubilación, ya saben cuánto van a tener de jubilación. El norteamericano es igual, ¿no? El norteamericano en todo momento está pensando, ¿cómo va mi fondo? ¿Cuándo me voy a jubilar y con cuánto me voy a jubilar? Ya está pensando qué va a hacer con su vida. Acá no pensamos en eso porque no tenemos cultura de ahorro previsional. Tenemos que hacerlo. El problema está que si los sistemas de pensiones en el mundo se han construido sobre la base de una relación laboral formal, en un país donde no hay formalidad, ¿esto va a funcionar? Por más que tratemos de esforzarnos por mejorar la formalización en el empleo, vamos a avanzar un poco, probablemente. O sea, si actualmente de cada 10 trabajadores, 8 no están cotizando, con una formalización en el empleo, tal vez podríamos llegar a 3, tal vez a 4, pero siempre va a haber 6, 7 trabajadores por cada 10 que van a estar en la informalidad. ¿Cómo hacemos que esos trabajadores también se animen a construir sus fondos de pensiones desde que son muy jóvenes? Entonces ahí tenemos que ser muy imaginativos, muy creativos. Lo que yo estoy proponiendo es introducir competencia a este mercado de ahorro previsional. AFPs, ONPs, pero también cuentas de ahorro previsional en los bancos, en las financieras, en las cajas municipales, protegidas con todas las medidas de seguridad, con los seguros, etc. Es un poco como el CTS. CTS, compensación por tiempo de servicios, está generando una rentabilidad extraordinaria. Yo he visto cajas municipales que están ofreciendo hasta 14% de interés anual por CTS. ¿Por qué? Como es dinero que no lo vas a sacar, no lo puedes sacar la mata que quede desempleado, entonces las empresas financieras tienen un dinero que lo pueden comprometer a largo plazo en préstamos. Entonces por eso están dispuestas a pagar una tasa de interés alta. Y en cuentas de ahorro previsional también, porque tú no puedes mover ese dinero sino hasta que ya llegues a edad de jubilación. Entonces es un dinero que puede ser muy atractivo para generar altas tasas de interés, pero además promover que la gente que no esté en planilla, que es el gran problema, gente que no esté en planilla, porque el que esté en planilla, quiera o no quiera, ya saben que automáticamente le van a descontar. O sea, todos los independientes, todos los que giran recibos de honorarios, todas las personas que son independientes porque tienen un kiosco de periódicos o lo que sé yo, ¿cómo hacemos que esa gente también construya sus fondos de jubilación? Entonces, si nosotros promovemos una cultura e involucramos a los bancos, las financieras, las cajas para promover este producto, cuentas de ahorro previsional, y además podemos generar, digo, hasta un nuevo incentivo, que se me ocurre, puede ser una locura, pero vamos, yo se la solté el otro día a la SUNAT. Cuando ustedes compran, ¿piden boleta? ¿Y les sirve de algo las boletas? Las empresas sí piden factura. ¿Por qué? Porque van a utilizar como crédito fiscal, ¿no es cierto?
Pero las personas naturales, ¿para qué piden boleta? Si no les sirve de nada. Entonces yo digo, ¿por qué no promovemos que el 1% del IGB de todas las compras que nosotros hacemos vayan a nuestra cuenta individual para nuestra jubilación? El 1%, o sea, del 18% del IGB, 1% viene para nosotros. ¿Cuánto gasta una familia en el mes haciendo compras? ¿500 soles? ¿700 soles? ¿1000 soles? Mira, de 1000 soles que gasta en un mes, 180 soles es el IGB. Si de esos 180 soles tomamos el 1%, tomamos 20 soles para tu cuenta individual, entonces obviamente los ciudadanos van a tener un interés en, oye, dame mi boleta, ¿cierto? Se convierte en el primer fiscalizador. Ya no te perdono, yo hasta ahora no necesitaba la boleta, ahora el 1% de ese IGB es para mi cuenta, que no lo voy a disponer en este momento, sino para mi jubilación. Y esto complementado obviamente con otros ingresos, con otros ahorros previsionales que la gente puede hacer. O sea, si nosotros no comenzamos a ahorrar para nuestra vejez, estamos fritos. O sea, ya están fritos 1,5 millones de adultos mayores que en este momento no tienen pensión. Y para el año 2025, 3 millones de adultos mayores sin pensión. Tenemos que cambiar esto. Entonces, yo he hecho un ejercicio de cómo, si disciplinadamente a partir de los 18 años que comenzamos a trabajar, ganando el sueldo mínimo, se nos descuenta o ahorramos el 10% de nuestro sueldo, depositándolo al 14%, que es la tasa de interés que están pagando en este momento por CTS, ¿cuántos años necesitaríamos para jubilarnos? Aquí el siguiente ejercicio. Ahí nomás, pero antes quiero explicarles lo siguiente. Hay un tema que es la jubilación anticipada en las AFP, ¿cierto? No has llegado a la edad de jubilación, tienes 59 años, 60 años, y tienes un fondo ahí y necesitas, ya porque has perdido el trabajo. Entonces, las AFP se están pidiendo que tú tengas 120.000 soles. ¿Sí? 120.000 soles para jubilarte, para que te den una pensión. Y te van a dar 550 soles de pensión. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es la rentabilidad que me está dando 120.000 soles? Si me dan 550 soles mensual, están generando una rentabilidad de 5.5% anual. Entonces yo digo, un momentito, ¿por qué mejor no le das la plata al cash? Los 120.000 soles. Si sus 120.000 soles los pondría en una caja rural que en este momento le puede estar pagando un interés del 10%. ¿Saben cuánto sería su interés anual? 12.480 soles, o sea, una pensión de 1.040 soles. Automáticamente, sin hacer nada. ¿No es cierto? Solo que le den sus 120.000 soles, lo pone a una caja al 10% y ya su pensión automáticamente es el doble. ¿Por qué no hacemos esos cambios? Es de libre competencia, pues promovamos competencia, promovamos otras alternativas para la gente. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Siguiente. Comenzamos a los 18 años, descontando el 10% de nuestro sueldo. En los primeros 5 años vamos a tener 4.700 soles de nuestro fondo. Recuerden ustedes que como son dineros que no se tocan, no los puedes retirar, se van capitalizando, se van creciendo como una bola de nieve. A los 10 años ya tenemos 13.700 soles. Solo el 10% del sueldo mínimo. A los 15 años tenemos 30.000 soles. A los 20 años tenemos 64.000 soles. Y a los 25 años de trabajo tenemos 128.000 soles. O sea, si hemos comenzado a trabajar a los 18 años, a los 43 años
ya tenemos, ganando el sueldo mínimo, pero disciplinadamente ahorrando el 10%, tenemos 128.000 soles. 128.000 soles nos genera una pensión ¿de cuánto? Al 10%. Regresa. Regresa al anterior. Una falla ahí. Bueno, eso nos está generando una pensión de 1.000 soles, un poquito más de 1.000 soles. ¿Ya? A los 43 años. Porque además, un banco o una caja no nos va a cobrar comisión, solo nos va a pagar interés. Una AFP lo primero que hace es quedarse con 20 soles, ¿no? Entonces, sí es posible generar otro tipo de productos de ahorro previsional, incluso para la gente que hoy jamás va a cotizar en las AFP porque no tiene una relación laboral formal. Adelantamos. ¿Cuáles son las propuestas? El segundo reto es equilibrar el sistema nacional de pensiones. O sea, tenemos que hacer algo, porque en este momento, como repito, 50% de la planilla de cuidado mensual la tenemos que pagar con el tesoro público, o sea, con dinero de todos nosotros. En tercer lugar, yo estoy planteando que exista un nivel de participación y de fiscalización de los que son los verdaderos propietarios de los fondos de pensiones. Porque no es posible que, siendo los dueños de los 35.000 millones de dólares, nosotros estemos pintados en la pared. O sea, nadie nos consulta nada. O sea, nosotros no estamos fiscalizando el buen manejo de nuestros fondos. Y esto necesita un nivel de participación que puede ser nombrar representantes en el directorio o nombrar representantes en los comités de inversiones. Es decir, que haya directores independientes a las AFPs, independientes a los accionistas de las AFPs, que nos estén representando a nosotros y que estén custodiando nuestros intereses. Y cada vez que una AFP quiera contratar a una compañía de seguros para que paguemos la prima de invalidez y sobrevivencia, ellos estén checando, un momentito, ¿a qué compañía vas a contratar? Tienes 10 compañías acá, contrata la más barata esa. Oye, esa no es mía. ¿Y quién estás representando tú? Yo sí represento a mis afiliados, porque ellos me están designando. Entonces necesitamos necesariamente ese nivel de participación. Promover competencia. Bueno, ese es un tema técnico que lo voy a aviar. La tasa de interés también, digo, la rentabilidad tiene que ser transparente y tiene que estar en función, digamos, de un nivel de comprensión más apropiado para la gente, ¿no? Porque muchas veces te mandan tus estados de cuenta y tú no sabes si has ganado o has perdido, simplemente te están diciendo cuál es tu fondo y tú tienes que estar permanentemente comparando, oye, ¿cuánto era mi fondo el año pasado? Entonces lo que estamos planteando en el proyecto de ley es, así como te vienen tus recibos de agua o de luz o de teléfono, como unas barritas, unas columnas, estás creciendo o bajando en tu consumo, o sea, que nos vayan indicando gráficamente cómo va creciendo mi fondo o cómo se está reduciendo mi fondo, porque muchos años los fondos han caído, o sea, los afiliados hemos perdido dinero y eso no queda claro para la información con la forma como se da. Hay distintos tipos de fondos, el 1, el 2, el 3, y hay fondos que son más complicados, porque implica, digamos, una mayor sofisticación en la identificación de las fuentes de inversión.
Y sin embargo a todos nos cobran igual comisión. Por administrar el fondo 1 te cobran igual que administrar el fondo 2. Y eso no tendría sentido, ¿no? Porque si estás en el fondo 1, o sea, la AFP no hace ningún trabajo, es prácticamente poner tu plata en el banco. Y por eso te cobra una comisión que es altísima. Es como que, digamos, están haciendo un gran trabajo sofisticado de bolsa para identificar cuáles son los sectores más rentables. Y en la práctica solo están poniendo tu plata en el banco. Es importante resolver el tema de los conflictos de intereses. Hay muchos conflictos de intereses y lo que estamos poniendo es reglas para evitar, digamos, que estas operaciones se den entre los grupos de interés, o si es que se vaya a dar alguna operación, digamos, haya mecanismos para supervisión, de tal manera que quede claro que el negocio lo estás haciendo para garantizar el beneficio de los afiliados y no para garantizar un beneficio propio de alguna de sus empresas. Como verán, amigos, este es un tema complejo, pero este es un tema que tiene una trascendencia muy importante, porque el producto más importante, ustedes saben que yo he dedicado mi vida a la defensa del consumidor, y al final he llegado a esta conclusión, una conclusión que no la había tenido prevista yo cuando comenzaba con este tema hace muchos años. Yo pensé que el producto más importante que nosotros comprábamos era nuestra casa, ¿cierto? No, al final llegué a la conclusión de que el producto más importante que contratamos es nuestro seguro y nuestra pensión. Uno tomas una decisión apropiada, al final vas a pagar las tremendas consecuencias, porque cuando llegas a viejo y ya no tienes las fuerzas necesarias y los recursos necesarios, ya eres una persona muy frágil frente al sistema. Entonces, yo los desafío, y particularmente a los jóvenes, a que se involucren desde ya, desde ahorita. O sea, ahora que tenemos la fuerza, el ímpetu necesario, o sea, consolidemos nuestra presencia en la defensa de los intereses de los fondos de pensiones. ¿Cuántas cajas municipales, cuántas cajas de pensionarias se han quebrado? ¿Qué pasó con la caja de la pensión policial y militar? ¿Acaso no le echaron manos a los fondos, hicieron lo que quisieron? ¿Dónde estaban los dueños de los fondos, que son los aportantes? ¿Dónde está el Sistema Nacional de Pensiones cuando cogían plata del seguro y se la gastaban en hacer una carretera o un edificio improductivo, qué sé yo, y nunca reponían los dineros? O sea, todo el mundo ha echado mano, o las AFP cuando, digamos, nos cobran 845 millones de soles, comisiones altísimas y contratan a sus propias compañías para su propio beneficio. ¿Dónde estamos los afiliados? ¿Dónde estamos los dueños de los fondos de pensiones? Estamos ausentes cuando tendríamos nosotros que ser el poder, el verdadero poder, porque recuerden que las administradoras de fondos de pensiones son nuestros empleados, son nuestras administradoras, y nosotros tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, me cambio porque tú eres mala administradora. O sea, no ejercemos ese poder propio de quien es dueño de los fondos de pensiones. Por eso están sucediendo estas cosas, y es importante que todos trabajemos intensamente para eso. Vamos a iniciar una reforma del sistema privado de pensiones y posteriormente una reforma del sistema nacional de pensiones, pero esto va a generar muchas resistencias, amigos, mucha resistencia, porque hay muchos intereses de por medio y con billeteras muy gordas. Entonces necesitamos, y yo por eso estoy aquí, por eso voy a hacer mi invitación y estoy yendo por todo el país para compartir con la gente esta inquietud, a fin de que generemos una corriente de opinión y de respaldo a estas reformas que son tan importantes para nuestro país. Muchas gracias y a su disposición para las preguntas.